Como les dije, vamos a ver acerca de la eclesiología, el estudio acerca de la iglesia. Pero antes de abordar ese tema específicamente, es importante que podamos ver 3 razones por las cuales es importante estudiar la escatología. Número 1, primero, por la ignorancia en la cual está sumido el pueblo evangélico en general. Una razón importante para estudiar eclesiología es por la ignorancia del pueblo evangélico en general. En la actualidad, hermanos, es muy común escuchar a personas hablando acerca del evangelio de la prosperidad, o que el evangelio le promete a las personas dinero, que le promete el evangelio salud, que le promete que los problemas en esta vida prácticamente se le van a solucionar, o se escucha mucho acerca de que en la Biblia existen las claves del éxito, el éxito empresarial, el éxito gerencial, el éxito de cualquier cosa que tú quieras. Sin embargo, la palabra de Dios no enseña acerca de esas cosas, y mucho menos que la iglesia es un lugar para eso. También estamos viendo cómo muchos lugares que se llaman iglesias o que en sus inicios comenzaron como una iglesia, el día de hoy se han vuelto unos lugares de entretenimiento. Se han puesto tan mundanos que en realidad se le puede llamar cualquier cosa menos iglesia. También hay una oscuridad regada por todo el pueblo evangélico en general que es igual que la de sus líderes, los cuales buscan respuestas en todo tipo de fuentes excepto la Escritura. La exhortación del apóstol Pablo que le hizo a los Gálatas es perfectamente adecuada para el tiempo de los evangélicos de hoy. Cuando Pablo le dijo a los Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por otro lado, aparte de lo que acabamos de decir, de lugares que se han convertido, comenzaron como iglesia, como centro de adoración, pero que hoy en día son centros de entretenimiento o de cualquier cosa. Hay también pastores o líderes que tienen buenas intenciones con tal de encontrar recursos para ayudar a las personas que se congregan con ellos. Pero debido a la ignorancia que estamos hablando, terminan buscando ayuda, por ejemplo, en lugares como psicología, en disciplinas como la sociología, y toda una serie de prácticas, porque se ha incrustado dentro de las iglesias actuales una fiebre de medir el éxito por la cantidad de gente que llega a las iglesias. Hay una situación de que prácticamente, si usted tiene mucha gente, es una iglesia exitosa. Si usted tiene poca gente, no es una iglesia exitosa. Pero la Biblia no dice nada con respecto a eso acerca de una verdadera iglesia. Todos estos males que hemos estado hablando, considerando, son productos precisamente, en primer lugar, de la ignorancia que tiene el pueblo evangélico en general con respecto a lo que la Biblia dice en cuanto a la iglesia. Segunda razón, una segunda es por la creciente tendencia de quitar a la iglesia local de su centralidad. En los últimos 60, 70 años se ha visto un crecimiento en una forma de trabajar que se llama ministerios paraeclesiásticos. Este tipo de ministerios obviamente tratan, ¿verdad?, en su propósito, pongámoslo el más noble posible, de ayudar a la iglesia con respecto a algunas funciones que ella debe hacer. Esto por lo general comienza con una premisa. La premisa es: el trabajo del Señor es tan vasto, pues la viña del Señor es tan vasto, que realmente la iglesia no puede hacer ese trabajo. Entonces se han hecho multitud de ministerios paraeclesiásticos. La palabra para es como ayuda, poner al lado, alguien para ayudar. Estos ministerios comienzan como formación de hombres, o a veces también cursos de esto, cursos de aquello, cursos de la familia, equipación para tal, gente para la música, para cualquier cosa que la gente pueda entender que va a ayudar a la iglesia. Aunque las motivaciones pudieron haber sido muy nobles, muy sinceras, lo cierto que ha dado como resultado
una serie de personajes que están más involucrados en sus ministerios paraeclesiásticos que en la iglesia local. Tenemos personas que no se congregan semanalmente en la misma iglesia. ¿Por qué no se congregan en la misma iglesia? Porque ellos tienen su prioridad es el ministerio. Y ese ministerio obviamente que es para ayudar a todas las iglesias que tienen alrededor. De esa forma entonces pareciera que hay un desprecio, no es consciente, en muchos casos no es consciente, pero realmente en la práctica es así. Las personas han quitado totalmente la centralidad de la iglesia local y tenemos personas que son muy importantes, pero no van a ninguna iglesia. Y esto sirve también de una palabra de advertencia para cada uno de nosotros. Es muy ahorita común encontrar personajes en el internet que son conferencistas. Ojo, no estoy diciendo que todo ministerio paraeclesiástico es malo en sí mismo, o que actúan como lo estoy diciendo todos en el 100%. Tampoco estoy diciendo que las personas que hagan conferencias ya son malas. No, hay pastores realmente que son dones de Dios para la iglesia en general y que, por ejemplo, yo también me beneficio de algunos ministerios que ellos tienen. Ojo, esos son pastores que uno sabe que son hombres, que son pastores en una iglesia local. Y una de las cosas, no me voy a poner a decir nombres, pero que uno ve de los más conocidos en las redes, una de las cosas que uno no sabe es en qué iglesia se congrega. ¿Cuál es su posición en general? Tengan cuidado, algunos son muy buenos, o son historiadores y tienen una capacidad para dar enseñanza de todo tipo. Sin embargo, no es saludable y no da buena señal a una persona al cual no le rinda cuenta a ninguna iglesia local establecida. Uno de los pastores más admirados de Latinoamérica, esto no lo digo en detrimento de él, sino que yo mismo lo admiro, es el pastor Sober Michelén, y yo sé que el nombre ya es bien conocido por todos. Yo tuve la oportunidad hace unos años de estar en una enseñanza acerca del pastorado que él estaba dando. Y él decía de que en su iglesia, por ejemplo, él no es el único pastor, hay 9. Y entre las cosas que él decía, porque bueno, providencialmente sabemos cómo se ha hecho famoso y tiene muchas solicitudes, la iglesia local de él, en aquel momento, no sé si ahora habrá cambiado algunas cosas, le había exigido, porque él tenía un don, reconocían que tenía un don especial para la enseñanza, pero la iglesia, los pastores, habían dicho, ese don en primer lugar fue dado para su iglesia local. Tenían tantas invitaciones de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica que tuvieron que decir, bueno, vamos a hacer algo. Como el don es especialmente para nuestra iglesia local, tiene 33 semanas que debe predicar en la iglesia. Está obligado a predicar en su iglesia 33 semanas. Acuérdense que la semana tiene 52, el año tiene 52 semanas. En un año, él tiene que predicar por lo menos 33 semanas en la iglesia. Las otras se distribuirían en las veces que predicaría otro pastor, pero que él estuviera presente. También se distribuiría también, porque son 9 pastores y va a predicar otro pastor y él tiene que estar presente porque él tiene que recibir también. Las otras en las vacaciones que le daban al año, y de las que quedaban, él podía contestar las solicitudes de viajar a un país nuevo. ¿Qué les quiero decir con esto? Como por ejemplo, con una persona como él, que es un hombre que se debe a una iglesia local. Y por supuesto, rinde cuentas a alguien, una cosa que lamentablemente no se ve en el día de hoy. Y un tercer aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta para la importancia de la iglesia local es la necesidad de establecer iglesias locales bíblicas. Iglesias locales bíblicas. Iglesias locales que realmente sean iglesias. Que estén centradas en las escrituras. Que no busquen seguir principios humanos, sino los principios establecidos por Dios. Hay que recordar lo que dijo el profeta Isaías, cuando dijo, y si os dijeren, preguntad a los encantadores divinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La importancia entonces de que existan iglesias locales que realmente estén centradas en las escrituras.
Por lo tanto, hermanos, es importante entender que la iglesia local no es una opción de las diferentes formas que existen para servir a Dios. La iglesia es el centro de todo lo que Dios ha hecho, hace y hará para su gloria. Vean lo importante que es entender acerca de la eclesiología o el estudio sobre la iglesia. La iglesia no es una opción de las diferentes formas que hay para servir a Dios. Todo lo contrario, la iglesia es el centro de lo que Dios ha hecho, hace y hará. Ahora vean cómo están las personas hoy cuando usted le habla de que si van a una iglesia local o a qué iglesia pertenece y ellas no saben qué responder. O no tienen una iglesia. O tienen un ministerio para ayudar a las iglesias. Y eso realmente es algo que no, es un lujo que no se nos está permitido tener. Pero ya teniendo estas consideraciones, vamos a abordar cuáles son los temas, pero recuerden que estamos viendo solo aspectos generales, cuáles son los temas que se deben considerar acerca de la eclesiología. En la eclesiología, en primer lugar, adelante, debemos hablar acerca de la naturaleza de la iglesia. En ese punto tenemos que ver su identidad, su perpetuidad y su autoridad. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es el aspecto que Dios le da? ¿Cómo la identificamos? Su perpetuidad, ¿hasta cuándo va a estar la iglesia? Y su autoridad. ¿Quién es la autoridad definitiva de la iglesia? Ese es uno de los principales aspectos que debemos entender cuando estudiamos o abordamos la eclesiología. Un segundo aspecto, obviamente, es su propósito. 1 Timoteo 3, 14, 15, Pablo le decía a Timoteo, recuerden que Pablo quiere viajar a Éfeso, pero está impedido, y le mandó la carta a Timoteo: esto te escribo para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, su propósito es ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo se ve en la práctica ese ser columna y baluarte de la verdad? Wayne Grudem hace una división, podemos copiarla, dice: en primer lugar, ministerio a Dios. Cuando usamos la palabra ministerio, debemos entender que el ministerio significa servicio. Servicio a Dios. En primer lugar, la iglesia está para ministrar a Dios o servir a Dios, porque se oye raro, no es ministrar a Dios, va a servir a Dios. Eso lo hace en cuanto a la adoración. Un segundo aspecto en el cual la iglesia cumple su propósito es ministerio a los creyentes, es decir, servir a los creyentes. ¿Cómo sirve la iglesia a los creyentes? Los edifica, los nutre, les enseña todas las cosas que el Señor ha mandado. Y un tercer aspecto es el ministerio al mundo o servir al mundo. Servir al mundo. ¿La iglesia sirve para servir al mundo? Sí. ¿Cómo la iglesia sirve al mundo? En evangelización principalmente. Y obviamente obras de misericordia. En cuanto el Señor permite hacer obras de misericordia, como ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Sin embargo, su principal función allí en el servicio al mundo o a la sociedad donde ésta se desenvuelve es de evangelización. Así es que la iglesia sirve al mundo. Un tercer tema en el cual tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de eclesiología: el gobierno designado. Bajo este epígrafe tenemos que ver los oficiales que Cristo ha asignado en la iglesia. Como ven acá, dice ¿cuántos? 2 oficios. En la Biblia, el Nuevo Testamento habla solo de 2 oficios: pastores y diáconos. Es cierto que hay muchas iglesias que hay el superintendente de la escuela dominical, el pastor líder de los jóvenes, el pastor líder de la evangelización, el líder de la familia, el líder de esto, el líder de esto. No hay problema en cuanto a que los pastores, en pro de a veces de poder cubrir las necesidades de los diferentes temas y edades que haya en su iglesia local, pueda asignar a alguien que lo ayude con respecto a algo, a un tema, la familia, los pobres, los niños. No hay ningún problema, es de superintendente de escuela dominical, pastor de adoración, pastor de música, pastor de teatro, pastor de todas esas cosas. Bueno,
o líder, superintendente de esas áreas. Pero la Biblia reconoce solo dos oficiales en la iglesia local: pastores y diáconos. Pastores, género masculino. No hay pastoras. En la Biblia no. No, yo conozco pastoras. En la Biblia no hay pastoras. En la Biblia no. En el Nuevo Testamento mucho menos. También cuando hablamos del gobierno designado como los oficiales, allí se abordan los temas. ¿Qué requisitos se deben exigir a esos candidatos? Somos testigos de que prácticamente da casi pena decir que alguien es pastor. ¿Sinónimo de qué? De ladrón, de abusador, de aprovechador, de todas esas cosas. Es lamentablemente porque somos testigos de que vivimos en una época, no es que es la primera vez que sucede, desde el que se fundó la iglesia está, pero que se ha proliferado una ola de personas que asumen el pastorado, o gente que reconoce el pastorado y que realmente no los evaluaron según los requisitos que el Nuevo Testamento da. Lamentablemente allí están haciendo estragos con la imagen de la iglesia. ¿Qué clase de autoridad tienen esos oficiales? Son unos oficiales, son una autoridad, sí. ¿Qué clase de autoridad tiene? ¿Cuáles son las esferas en las cuales se mueven? Esas son las preguntas que se buscan responder en este punto. ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué debo esperar yo de los pastores? Pastor, venga para que me celebre el cumpleaños, venga para que me anime, diga algo que anime. Un payaso, un animador, un locutor, un abogado. Todas esas cosas, lamentablemente, vemos también personas que en teología no están preparadas, pero ellos son psicólogos, ellos son profesores, ellos son locutores, ellos son, la palabra coaching, ellos son coaching, un líder motivacional. Bueno, ustedes obviamente muestran lo que estamos hablando en el primer punto, la ignorancia acerca de cuáles son las funciones del pastorado. Pero otro punto también, eso es parte de los temas que se ven cuando se estudia en eclesiología. Otro punto es el de la adoración. ¿No sale? Dale por ahí, dale. Bueno, aquí no se me grabó, pero aquí sí lo tengo. No lo puse aquí. La adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo se lleva a cabo la adoración del nuevo pacto? ¿Qué pasa si un hermano viene a nuestra iglesia con un cordero? Pastor, es que yo leí en la Biblia que el pueblo de Dios allá me trae un corderito. Nos reímos, hermanos, pero la gente llega y el diezmo, ¿dónde lo doy? Lo mismo. O está en la misma categoría. O nació tal varón, vamos a circuncidarlo. ¿Qué pasa si el hijo vamos a circuncidar a su hijo? Porque acaba de nacer. Entonces, obviamente, no está aquí, pero lo tengo aquí. La adoración, ¿qué es la adoración? ¿Cuáles son los elementos de la adoración en el nuevo pacto? Todas esas cosas se estudian en esta parte de la eclesiología. Otro aspecto es el de sus ordenanzas y sacramentos, importantísimo. ¿Cuáles son las ordenanzas y sacramentos que Cristo, el cabeza de la iglesia, estableció para que ella celebrara hasta su segunda venida? Ahí vemos qué significa el bautismo, qué significa la Santa Cena, quiénes deben participar, cuál es la forma apropiada de practicarlas. Allí se responden este tipo de preguntas. Y otro punto, aspecto, este es más general, el último que podemos ver hoy por lo menos es los medios de gracia, la comunión de los miembros, las oraciones, las disciplinas correctivas y formativas. Todos los miembros de la iglesia tienen esta disciplina formativa que es asistir a todo culto de enseñanza que los pastores, según la luz de la providencia, les permitan tener. Deben esforzarse por estar. La escuela dominical. No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que hable de que la iglesia tiene escuela dominical, es verdad, pero sí dice que el día del Señor. La escuela dominical como herramienta que se usa en muchas iglesias para enseñar algunos aspectos a los miembros de las iglesias, es totalmente apropiada, sirve como disciplina formativa. Reuniones de oración, estudios bíblicos en la semana que puede establecer una iglesia. Y otras cosas, y ministerios, radio,
revistas, a escribir artículos, libros, tantas cosas que se pudieran involucrar, pero que obviamente pertenecen a esta área de esos medios de gracia que se puede utilizar en una iglesia para formar, ayudar a los creyentes. Disciplina formativa y disciplina correctiva sobre todo. Desde muchos años o todo el tiempo se ha pensado cuáles son las señales de una verdadera iglesia. Predicación de la palabra de Dios. En segundo lugar, que celebren los sacramentos, bautismo y cena que el Señor ha establecido. Y en tercer lugar, que se aplique la disciplina eclesiástica, que tanta, lamentablemente en iglesias no se practica, se ha olvidado. Sin embargo, todos esos son parte de los temas que podemos ver en el gran campo de la eclesiología. Como el tiempo obviamente es súper corto, no tenemos tiempo para ver cada uno. Pero sin embargo quisiera hablarles por lo menos del primerito, la identidad de la iglesia, la naturaleza de la iglesia. La iglesia, la Biblia nos habla de que la iglesia tiene una identidad como la iglesia universal o invisible. ¿Qué quiere decir eso, iglesia universal o invisible? Significa que como Dios la ve, solo Dios lo sabe. Algunos textos, la Biblia justifica esa terminología. Iglesia universal, iglesia invisible. Hay unos 3 versículos, Mateo 16, 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, singular. Según este versículo, ¿cuántas iglesias tiene Cristo? Una sola. Segundo versículo. Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? La iglesia, nuevamente singular. Confirma lo que acabamos de decir con el primer versículo, tercer versículo. Efesios 5:27, a fin, hablando de Cristo, de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. Estos 3 versículos, como muestra de muchos más en el Nuevo Testamento, nos dicen que es posible de hablar de que Cristo tiene ¿cuántas iglesias? Una. Esa iglesia es universal, es invisible porque Dios sabe quién es. Y está conformada por todos los elegidos de que han vivido durante todo el tiempo de la raza humana. La iglesia que está en Barquisimeto, en Caracas, en China, en Rusia, en Estados Unidos. Nosotros no sabemos quiénes son, pero Dios sí sabe quién es. El ave es universal porque abarca todas las épocas, abarca todos los lugares de este mundo. ¿Sí? Por eso entonces entendemos que cuando hablamos de la identidad de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, la Biblia nos habla de que ella es universal, es invisible, que Dios sabe quiénes son. Pero también la Biblia nos habla de que esa iglesia también es, adelante, visible. Esa iglesia es universal, se manifiesta en una iglesia local. ¿Y qué significa cuando hablamos local? Queremos decir que es visible, que es como los hombres la ven. Hay 2 versículos. El primero, 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios, eso dice Pablo, hablando, parecerá la iglesia invisible, que está en donde, en Corinto. Pero si solo nos vamos por el Nuevo Testamento, ¿existía solo la iglesia de Corinto? Obviamente no. Entonces Pablo habla de la iglesia de Dios, que es universal, pero ella se manifiesta por lo menos aquí en Corinto. Hay una iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús. Y un segundo texto, Gálatas 1:2, Pablo introduce su carta así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, ¿a quién? A las iglesias. En plural, a las iglesias que están en Galacia. Es decir, en esa región llamada Galacia, habían varias iglesias, pero todas ellas se manifestaban de forma visible. Eso lo vimos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, la región de Galacia. En Hechos está el segundo viaje misionero de Pablo, cuando él fundó las iglesias o visitó las iglesias que estaban en la región de Galacia, varias ciudades o varias iglesias, por lo cual esa iglesia universal invisible se manifiesta también entonces en iglesias visibles, locales. Por lo tanto,
No puede alguien decir que pertenece a la iglesia. Yo pertenezco a la iglesia de Dios. ¿A cuál, hermano? A la invisible. No le puedo decir el nombre porque es la universal. Yo pertenezco a todos. No, me estoy explicando la importancia entonces de entender estos aspectos. Entonces es muy importante que no podemos reconocer a alguien que pertenezca al pueblo de Dios, a la iglesia universal, si no pertenece a una iglesia local visible. Wow. Pastor, yo creo que yo soy cristiano en este momento, no tengo una iglesia local visible. Mi recomendación, por lo que dice el Nuevo Testamento, es que usted se una a una iglesia local visible, donde usted rinda cuenta y al mismo tiempo usted también, porque parte de la membresía de la iglesia es rendir cuenta y también pedir cuenta de cómo estamos viviendo aquellos que decimos creer en Jesucristo. Amén. Muchas cosas se pueden decir, pero el tiempo hay que avanzar. En cuanto a la identidad o naturaleza de la iglesia, también hablamos de su perpetuidad y su autoridad. Estas son las únicas cosas que vamos a ver, por lo menos en eclesiología, de todos los temas que se pueden tratar. Perpetuidad. No hay garantía de la perpetuidad de una iglesia local. No hay garantías de eso. Pero sí hay garantías de que la iglesia universal será visiblemente perpetua. ¿Por qué? Porque Cristo lo prometió. También te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No sé si has estado leyendo un libro o conferencia de personas que odian la iglesia, que se dicen cristianos, odian la iglesia y lanzan frases como que si los cristianos no cambian, la iglesia se va a acabar. Si los cristianos no cambian, bueno, la iglesia no va a servir en este mundo. Si los cristianos no cambian, la gente se va a ir a la iglesia y no vuelve más nunca. Esos son profetas del desastre. Bueno, a estas personas le podemos decir, mire, eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar hasta que Cristo venga. Las puertas del Hades y el infierno mismo va a poder contra la iglesia de Cristo. Eso no garantiza la perpetuidad de una iglesia local, pero sí garantiza la perpetuidad de la iglesia visible de Cristo. Es decir, hasta que venga Cristo no hay iglesias locales. Probablemente yo soy pastor con David Araujo de una iglesia local. No tengo garantía de que nuestra iglesia sea hasta que Cristo venga, quisiéramos que sí. Pero sea esta u otra, va a haber una iglesia cuando Cristo venga. Porque Él lo prometió. En segundo lugar, la autoridad. Esto es muy importante, hermano. La verdadera cabeza de la iglesia es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Colosenses 1:18 dice, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto es muy importante cuando entendemos acerca de quién es la cabeza de la iglesia de Jesucristo y su ubicar en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Neumatología, pero eso ya lo viene. Cuando entendemos eso, número uno, no podemos estar de acuerdo con lo que dice la Iglesia Católica de Roma. Según ellos, la Iglesia Católica Romana dice, ¿quién es la cabeza de la iglesia en la tierra? El Papa. Bueno, según este versículo que sea la Biblia, no puede ser. Pero no, tengan cuidado, eso no es un problema nada más de los católicos romanos. Porque en los evangélicos prácticamente se habla de pastores que son dueños de iglesias o de iglesias. Realmente eso es un liderazgo tóxico. La iglesia no es de los miembros que la fundaron. Debe estar consciente o no, prepotencia, arrogancia. Mire, yo soy miembro fundador. Y se hace. Aquí debemos hacer lo que Cristo, la cabeza de la iglesia, reveló en su palabra. Y si Él lo dice, vamos a hacerlo. Pero si es una cuestión de que el pastor o los pastores no están de acuerdo, hay que hacer lo que Cristo dice. ¿Me expliqué, hermano? La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Hermanos, por supuesto, hay mucho más que se tiene que enseñar acerca de este tema. Esto es en un rango general lo que uno puede ver en eclesiología. El tiempo se ha ido, tenemos que avanzar a nuestro segundo encabezado. Más fácil todavía. Más fácil y menos tiempo tengo. Pero vamos a aprovechar el tiempo. Si me brinda el almuerzo, le digo todo lo que sé, pero vamos. Aquí está plasmado, hermano, así es sencillo. Escatología, definición. Estudio de las últimas cosas, sencillo.
Viene de dos palabras compuestas. Escatos en griego significa último o postrero. Logia o logos, que ya también lo hemos estado viendo, significa tratado, discurso, estudio de las últimas de las cosas. Cuando se estudia la escatología, se trata de responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la finalidad o el destino final del individuo? ¿Cuál es la meta hacia el cual el individuo, hacia la cual se mueve la raza humana? Es decir, nos estamos moviendo a un lugar. Por cierto, son preguntas que la filosofía trata también, solo que no usa la Biblia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? La filosofía, esas son las tres preguntas más fundamentales de la filosofía. Bueno, la Biblia lo responde, solo que los filósofos no creyentes no utilizan la escritura. ¿Perece el hombre con la muerte o entra a otro estado de existencia, sea de bendición o sea de perdición? Otra pregunta que se busca responder: ¿hay un juicio final para todos los hombres? ¿Quiénes resucitarán en el día final? Entonces, la escatología es el estudio de los eventos escatológicos que representan el clímax de la historia mundial, la resolución y la consumación del programa cósmico de Dios. Al final usted la pregunta, hermano, como ustedes leen Génesis, pero ¿por qué Dios permitió o creó Génesis 3 y esto? Bueno, Apocalipsis, toda la Biblia lo responde y se consume en Apocalipsis. Terminamos en cielo nuevo, tierra nueva, comiendo del árbol de la vida y adorando al Señor y recibiendo la gloria eternamente. Sin embargo, hay dos divisiones básicamente que se habla acerca de la escatología. Una es escatología individual. ¿Qué temas se tratan allí en escatología individual? ¿Cómo es eso? Se trata de la muerte física. Se habla de la inmortalidad del alma. Se habla del estado intermedio, entre paréntesis, el estado de la muerte y la resurrección general. ¿Sí sabe? Si yo me muriera hoy, por ejemplo, y Cristo viene dentro de un año, por ejemplo, no lo sabemos, ¿qué pasa conmigo desde hoy hasta ese momento? Bueno, eso se le llama en teología el estado intermedio. En escatología se responde a esa pregunta. Y la otra subdivisión es la escatología general. ¿Qué temas habla en la escatología general? El regreso de Cristo, la resurrección general, el juicio final y el estado final. Si ustedes se dan cuenta, están los temas de la escatología. Uno dice, escatología, Apocalipsis. No, obviamente se considera el libro de Apocalipsis, pero no es únicamente sobre Apocalipsis. Se habla del juicio final, de la muerte, de la inmortalidad del alma. Ahí se está incluyendo, vean la unión que tiene con antropología, que tiene con otros temas también, el regreso de Cristo y todo. Inclusive otros autores, como el teólogo Hockeman, que es muy respetado, hablan y dicen que si hablamos solo de estas dos, estaremos dejando una imagen muy pobre de la escatología. Y él habla de otro, que debemos agregar otra categoría, escatología inaugurada. Y aquellos que han estudiado el Nuevo Testamento tienen que entender que él tiene la razón. De que cuando se inauguró esos últimos tiempos, hermano, uno dirá, bueno, justo de los años cuando venga Cristo, el último año que venga Cristo. Y hay otros que creo que tienen mayor peso bíblico que dice, los últimos tiempos se inauguraron ¿cuándo? Algunos saben. Con la venida y la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ya estamos en los últimos tiempos. Por lo general ya se inauguró los últimos tiempos. Vamos en 2000 años aproximadamente de esos últimos tiempos y estamos, el estudio de la escatología es el estudio de todo ese tiempo, según el esquema del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermanos, a lo largo de la iglesia han habido unos pensamientos principales de cómo interpretar entonces. Le dije que no se trata solo de Apocalipsis, pero obviamente incluye el libro de Apocalipsis y por ser una parte de los libros más enigmáticos para el pueblo evangélico en general para interpretar, me veo necesario nombrar, no podemos explicar todo, las cuatro corrientes comunes o cuatro corrientes que interpretan el libro de Apocalipsis. El primero, visión preterista. La palabra preterista de pretérito significa pasado en el castellano. Se refiere al pasado. Esa visión entonces de Apocalipsis
interpreta el libro como que ese libro habla solo de acontecimientos pasados, predicen la destrucción de Jerusalén en el año 70. Por lo tanto, Apocalipsis fue útil hasta el año 70. Y hoy en día, para leerlo, bueno, para saber cosas que pasaron en el año 70 después de Cristo. La visión preterista es la visión de la Iglesia Católica Romana. Entonces, básicamente, Apocalipsis no tiene nada que ver con nosotros, sino que simplemente es algo del pasado y que ya sucedió. Otra corriente es la visión historicista. ¿En qué consiste la visión historicista? Sugiere que los sellos, las trompetas, las copas, esa parte que es más enigmática en todo el libro simbólico, pintan un cuadro de las sucesivas edades de la iglesia. Pero los que se inclinan por esta visión historicista prácticamente hablan de esas épocas de la iglesia, pero incluyen solamente a la iglesia occidental, porque básicamente tuvo ese problema habla de la caída del Imperio Romano, después del surgimiento de la Edad Media, de la Iglesia Católica Romana, y después entonces del tiempo de la Reforma Protestante y de otros imperios. Y bueno, realmente Apocalipsis tiene que ver solamente con la sección en el globo terráqueo que pertenece a Occidente, porque la otra sección no tiene nada que ver con eso. Entonces, obviamente no es el más apropiado. Otra visión, la tercera visión o la tercera corriente con la interpretación del Apocalipsis es la visión futurista. Eso también se conoce como dispensacionalismo. La visión futurista sostiene que todo el libro, excepto los capítulos del 1 al 3, profetiza eventos que rodean el regreso de Cristo al final de la historia. Entonces, básicamente, cuando ven todo cronológicamente, entonces ven primero los sellos. Después de los 7 sellos vienen las 7 trompetas. Todos los juicios que se ven en el sello cronológicamente vienen. Ahora vamos a esperar las trompetas. Pasan las 7 trompetas. Ahora vamos a esperar las 7 copas. Los que vienen a la iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear, estamos estudiando actualmente Apocalipsis y nos hemos dado cuenta que todos esos juicios tienen que ver con una misma cosa a veces. A veces uno dice, bueno, ¿qué ira se va a derramar en las copas si ya había caído en los sellos? ¿Qué quedó? A veces prácticamente no. Bueno, lo que quedó fue rematado, según esta visión. Perdonen a veces la jocosidad, pero realmente es una visión bastante imaginativa acerca de la interpretación de Apocalipsis. Y el último, que es la que las iglesias históricas prácticamente han sostenido, es la visión idealista en el sentido de ideal histórico redentor. Esta visión idealista ve todo el libro como una presentación simbólica de la batalla entre el bien y el mal. La batalla entre el bien y el mal. Lo que significa que el libro, cuando Juan lo escribió, fue útil para las 7 iglesias que le escribió, a las que están en Asia, con respecto a motivarlos a que perseveraran en la fe a pesar de la presión social, religiosa o lo que hubiese, y le ha sido útil a todo el pueblo de Dios en toda la era de la iglesia. ¿Por qué? Porque los cristianos vivimos en esa presión de todos. Y también es útil para nosotros también. Una presentación simbólica de la batalla entre el bien y el mal, o de cómo Dios lleva a cabo sus decretos de otra forma también. ¿Amén? Amén. Por último, hermanos, vamos a ver 4 perspectivas sobre el milenio. Obviamente, en el tema de la escatología y de la interpretación de Apocalipsis, el otro subtema dentro del libro de Apocalipsis es la pelea o la posición que hay con respecto al milenio, Apocalipsis 20. ¿Sí lo conocen? Donde hay un reinado, se describe un reinado de Cristo de 1000 años. Estas son básicamente las 3 puntos de vista con respecto al milenio. Premilenarista, de antes del milenio. ¿Qué sostiene? Sostiene que Cristo viene antes del milenio. Eso significa que, bueno, estamos en la era de la iglesia, pasan los acontecimientos del fin, Cristo viene por segunda vez, nos rapta, o viene por segunda vez, y en esa segunda vez la iglesia se va para el cielo, y a partir de allí,
empiezan a ocurrir 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. Obviamente con más detalle, que ahí se nos va todo el agua. Al final de los 1000 años, bueno, en la segunda venida, Cristo ata a Satanás, no puede engañar a las naciones, pero al final de los 1000 años, Satanás es soltado de nuevo y reúne, engaña a las naciones nuevamente, estando Cristo reinando en la tierra, presencialmente, porque reina presencialmente, reina espiritualmente, sale de la iglesia, pero entonces Satanás sale, engaña otra vez al grupo de la tierra y los lleva a lo que se llama la batalla de Armagedón. Cristo vuelve a hacer la guerra contra Satanás, lo destruye y ahí viene el estado eterno. Esa es la premilenarista. Cristo viene antes de empezar a contar el milenio. Otra perspectiva es postmilenarista, post de después, ¿sí? Cristo viene después del milenio. ¿Cómo es eso? Una era de la iglesia, estamos en la era de la iglesia, con la resurrección de Cristo, segunda venida de Cristo, a este periodo se le llama era de la iglesia, es decir, estamos en la era de la iglesia. Pero esta posición sostiene que la iglesia, esta era de la iglesia, pasa por varias etapas: humillación, persecución y luego exaltación. Hubo un periodo donde la iglesia era humillada. Eso se habla de los primeros 3 siglos, cuando los emperadores romanos perseguían a los cristianos y había que esconderse. Persecución, cuando después hubieron un imperio que trataban de perseguir a los creyentes. Pero ellos hablan de una era de oro de la iglesia, una era de exaltación, que según ellos dicen que fue como en la época de la Reforma y que se va a volver a retomar. ¿Cómo va a ser eso? Las iglesias locales van a permear tanto la sociedad que va a haber una conversión masiva de la gente. Y en las sociedades va a haber tanta justicia, debido a que el cristianismo es como que se vuelve la religión mundial. Pero se va ganando a la gente, los políticos comienzan a gobernar según leyes bíblicas, todas las personas en su profesión son honestos, porque la iglesia ha permeado la sociedad. Ese periodo de la iglesia evangelizando y formando las naciones para Cristo produce lo que se llama el milenio. Cristo no ha venido todavía. Entonces produce el milenio, es decir, 1000 años donde la iglesia influye totalmente en la sociedad, una sociedad más justa, una sociedad limpia, una sociedad regenerada por el evangelio, la iglesia ahí exaltando a Cristo. Entonces el mundo se ha arreglado tanto que ya está en disposición de recibir a Cristo, y entonces Cristo viene por segunda vez. Esta posición se le llama postmilenarismo. Según esta posición, podemos decir cuándo viene Cristo. Si lo pensamos, bueno, ¿cuál es la situación de la iglesia hoy en nuestra sociedad? Ahora es que falta. Porque estamos graves. Somos una minoría que. Entonces, tranquilo, para que falta para que venga aquí. Esa es la posición postmilenarista. Y la tercera posición es la posición de su servidor, el pastor David también, o por lo menos en nuestra iglesia, es la amilenarista. El prefijo a en griego es no, o sí, o negación. Negación del milenio. ¿En qué sentido? El milenio es una forma simbólica para hablar de la era de la iglesia. Resurrección de Cristo, nuevamente. Segunda venida de Cristo. Este periodo se llama era de la iglesia. Lo que describe el milenio es esta era. Y milenio porque para ese momento el número 1000 se utiliza simbólicamente para hablar de un periodo de tiempo largo pero definido. Obviamente llevamos tiempo, no mil años literales, sino periodo de tiempo. Recuerden, bueno, en esta iglesia hemos hablado acerca de los 144.000. No es 144.000 literalmente, sino un número simbólico. Eso entonces son las 3 perspectivas más generales con respecto a Apocalipsis. Y la que usted va a escuchar de los hombres que le habla de este libro.